Bienvenidos al canal de Aprende con Romero. En esta ocasión veremos un tema referente a los sistemas eléctricos de potencia, que es el tema de sistemas por unidad. En este caso lo que haremos es un cambio de base de los elementos de un sistema eléctrico de potencia para dejarlo unificado en un sistema por unidad. En este video solamente se va a realizar un ejercicio. El ejercicio a realizar es el siguiente. Se va a considerar este sistema de potencia que se muestra en pantalla y se le realizará la operación de cambio de base para dejarlo unificado como un sistema por unidad. Entonces, en este sistema eléctrico tenemos dos generadores, generador 1 y generador 2, los cuales están conectados a una línea de transmisión mediante el transformador 1 y un transformador 2. Ahora, la siguiente tabla que tenemos aquí nos da el resumen de todos los datos que necesitamos para obtener el cambio de base. En este caso, para el generador 1 tenemos una reactancia en por unidad de 0.10 con una potencia de 100 MVA y trabajando un voltaje de 13.8 kV. Para el generador 2 tenemos una reactancia de 0.015, 110 MVA y 14 kV. El transformador 1 tiene una reactancia de 0.100 o 0.1 con una potencia de 100 MVA y una relación de voltajes de 14 a 120 kV. El transformador 2 por su parte tiene una reactancia de 0.11 con 110 MVA y una relación de voltajes de 13.8 a 120 kV, que es el voltaje en el que opera la línea de transmisión. Ahora, la línea de transmisión solamente nos entrega un dato que son 500 ohms de resistencia. Como podemos observar, tenemos los datos de cada uno de los elementos, pero los datos no están unificados en un sistema por unidad. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es realizar el cambio de base para poder realizar las operaciones y que todos los elementos estén bajo la misma base y sea posible realizar alguna operación futura. Entonces, el primer paso para encontrar el sistema por unidad unificado es dibujar el diagrama de reactancias que tenemos con la información disponible. Entonces, en este caso, el generador tiene su propia reactancia, el transformador 1 y 2 también tienen su reactancia y el generador 2 también la tiene. Y aquí se ve reflejado gráficamente que la línea de transmisión tiene una reactancia de 500 ohms. Estos son los datos originales del sistema. Ahora lo que debemos de hacer es para cada uno de estos valores cambiar la base, cambiar el valor a una base unificada. Entonces, las cantidades bases que vamos a proponer en este ejercicio para obtener el diagrama de reactancias unificado será una base de una potencia de 100 MVA y un voltaje base de 115 kV. Una vez definidos los valores base, el paso 3 es ya convertir cada una de las reactancias a la misma base. En este caso vamos a comenzar con los datos del generador 1. En este caso tenemos que el generador 1, y como en todos los elementos, los datos base serán 100 MVA y un voltaje base de 115 kV. Los datos particulares del generador son los siguientes: una reactancia de 0.010, una potencia de 100 MVA, trabaja con un voltaje de 13.8 kV y tiene una relación de transformación de 14 a 120 kV. Ahora, lo que debemos de hacer para dejar el sistema con la misma base, y en este caso la reactancia con la misma base, debemos de reflejar el cambio del primario al secundario. ¿Y cómo se realiza esto? Bueno, se realiza con la siguiente ecuación. La nueva reactancia en por unidad es igual a 1 sobre la relación de transformación al cuadrado multiplicada por el valor anterior de la reactancia, o sea, el valor original, que en este caso sería 0.010, multiplicado por el voltaje al cuadrado base, que es el del generador, y multiplicado por la potencia base, que son las bases que estamos utilizando y que se propusieron en el paso 2. Esto se divide entre el voltaje base propuesto y se divide también además por el voltaje de operación del generador. Al realizar la parte algebraica correspondiente para esta ecuación, debemos de reemplazar cada uno de los términos y se obtiene lo siguiente. Tenemos que la nueva reactancia unificada con una base de 100 MVA y un voltaje de 115 kV es el resultado de esta operación, la cual nos da 0.01058 en por unidad.
Ahora, si vemos, la diferencia no es mucha. Vemos que la reactancia original era de 0.010 y solamente cambió a 0.01058. Entonces este será nuestro valor para el generador 1. Para el generador 2 debemos de seguir la misma metodología y seguir los mismos pasos. Solamente hay una diferencia pequeña, pero el proceso es similar. Entonces tenemos que los datos base son 100 MVA y 115 kV. Ahora, los datos del particular del generador 2 son los siguientes. Tiene una reactancia de 0.015, una potencia de 110 MVA, un voltaje de 14 kV y opera con una relación de transformación de 120 a 13.8. Ahora, como estamos refiriendo los valores del generador 2, ahora el cambio es inverso, se debe de reflejar del secundario al primario, a diferencia del generador 1 que se reflejó del primario al secundario, acá se refleja del secundario al primario. Y la ecuación para obtener el cambio de base de un valor secundario a un valor primario es la siguiente. Tenemos que el nuevo valor de la reactancia con un nuevo cambio de base será la relación de transformación multiplicada por el valor anterior de la reactancia y multiplicada por el arreglo de voltajes y potencias. Entonces, en esta ecuación reemplazamos los términos que ya tenemos aquí y después de hacer toda la operación obtenemos que la nueva reactancia del generador 2 tiene un valor de 0.01528, que tampoco cambia significativamente, ya que el valor anterior era de 0.015 y acá solo cambió a un valor de 0.01528. Y este valor es el nuevo valor con el cambio de base y es el que debemos incluir en el diagrama de reactancias que se genera al final. Para encontrar el cambio de base de los transformadores debemos de seguir el mismo procedimiento y el mismo razonamiento. Entonces, aquí tenemos que los datos base son los propuestos en el paso 2, que son 100 MVA y 115 kV, y los datos particulares del transformador 1 es que tiene una reactancia de 0.10, una potencia de 100 MVA y una relación de voltajes de 14 a 120 kV. En este caso, para el transformador 1 debemos de cambiar la base del primario al secundario y se hace por medio de la siguiente relación, que es el nuevo valor de la reactancia será igual al inverso de la relación de voltajes multiplicada por el valor anterior de reactancia y multiplicada por el arreglo de voltajes y potencias que tenemos en estos términos. Ahora, existen dos caminos para encontrar el nuevo valor de la reactancia. El caso 1 es tomar como el voltaje base como 120 kV, debido a que el transformador opera con dos valores de voltaje, opera con 14 y opera con 120. Entonces en este momento quizás te preguntes, ¿qué valor puedo tomar? ¿Puedo tomar 14 o puedo tomar 120? Entonces la respuesta es puedes tomar los dos, simplemente se debe de cuidar el valor de A, porque es el elemento que va a hacer que nos quede el mismo resultado. Tomar cualquier valor, tanto el de 14 como el de 120, nos debe de llevar al mismo resultado. Entonces, en el caso 1 tomamos un valor base de 120 kV y reemplazamos los términos en esta ecuación. Y únicamente lo que cambia aquí es la relación de voltaje A, que en este caso quedaría de 120 a 120. Y eso nos da un valor unitario. Entonces aquí quedaría 1 sobre 1 al cuadrado y el término de 120 lo colocamos en este término, que es el lugar que ocupa el valor del voltaje base 1, que es el que estamos cambiando. Y bueno, aquí las potencias quedan 100 y 100 y 115 es el valor base desde el paso 2. Entonces al realizar algebraicamente este proceso, obtenemos que la nueva reactancia tiene un valor de 0.1088. El valor anterior es 0.10 y cambió ligeramente a 0.1088. Ahora, el caso 2, cuando tomamos el voltaje base como 14, debemos de reemplazar los términos, simplemente debemos de cuidar la relación de transformación A.
En este caso se toma como 14 a 120 y a diferencia del caso anterior ya no es unitario, entonces ya tiene un valor y colocamos el valor de los 14 kilovolts en este lugar y bueno, podemos ver la diferencia. Aquí está el 14, aquí está el 120, aquí está la relación de transformación de 14 a 120 y aquí solamente existe un valor unitario. Entonces, al realizar algebraicamente este desarrollo, obtenemos que el valor de la reactancia es de 0.1088, que es el mismo valor del caso 1, solamente que en este caso se tomó la base como 120 y en este caso se tomó la base como 14. En ambos debemos llegar al mismo resultado. De la misma forma, para el transformador 2 debemos de seguir el mismo procedimiento. Aquí tenemos escritos los valores base, que son 100 MVA y 115 kV. Los datos del transformador 2 son 0.11 de reactancia, 110 de potencia y una relación de voltaje de 13.8 a 120. Entonces, como el transformador 2 se encuentra en esta posición, debemos de realizar el cambio de base, pero en este caso lo debemos hacer del lado secundario al lado primario. La ecuación que nos permite realizar este cambio es la siguiente, que el nuevo valor de la reactancia será igual a la relación de voltajes al cuadrado multiplicada por el valor anterior y multiplicada por el arreglo de voltajes y potencias, como en los casos anteriores. Entonces, mismo caso, tenemos dos valores de voltaje, tenemos voltaje a 13.8 y a 120. Caso 1, tomamos el voltaje como 120 y únicamente debemos de tener cuidado con la relación de voltajes, que en este caso es A. Tomando 120 kV como voltaje base y reemplazando los términos en esta ecuación, obtenemos que la relación de transformación sería 120 a 120, por lo tanto quedaría de unitaria y sería 1 al cuadrado, que multiplica al valor anterior, que es 0.11, y multiplica las relaciones de voltaje y potencia. En este caso tenemos el voltaje base que elegimos, que es de 120, multiplicada por 100, dividida entre los 115, que es el voltaje base desde el paso 2, y los 110 MVA, que es la potencia con la que opera el transformador. Al realizar el desarrollo algebraico de este punto, obtenemos que la nueva reactancia da igual a 0.1088. Ahora, en el caso 2, tomando voltaje base como 13.8, debemos únicamente cambiar aquí la relación de voltajes. Como es del secundario al primario, la relación queda 120 sobre 13.8. Toda esta fracción la elevamos al cuadrado, multiplicamos por el valor anterior y colocamos aquí el valor de 13.8, a diferencia del caso 1 donde aquí fue el valor de 120, cambió la base a 13.8 y el valor de 13.8 se coloca en esta posición y los demás datos quedan igual. Al realizar la operación algebraica obtenemos que el resultado es 0.1088 y es el mismo resultado que se obtuvo en el caso 1. Finalmente, para obtener el valor base en sistema por unidad para la línea de transmisión, debemos de encontrar la impedancia base por medio de los datos que escogimos en el paso 2, que en este caso sería una potencia de 100 MVA y un voltaje de 115 kV. Entonces, el valor en por unidad se define de la siguiente forma. El valor por unidad es igual al valor real entre el valor base y debemos encontrar el valor base mediante la siguiente ecuación. El valor base es igual al voltaje base al cuadrado entre la potencia base. Sustituyendo estos términos en esta ecuación, obtenemos que la impedancia base es igual a 115 kV al cuadrado entre 100 megas. Eso nos va a dar un valor de 132.25 ohms de impedancia base. Ahora, únicamente tenemos que sustituir el valor de la impedancia real, que son los 500 ohms que tenemos en la hoja de datos, y dividirlo entre el voltaje base. Al dividir impedancia ohms entre ohms, quedará un sistema por unidad y quedará reflejado con los datos que queremos desde el punto 2. En este caso, la reactancia de la línea de transmisión sería igual a 3.78 en por unidad. Y con este término ya obtuvimos los cambios de base para cada uno de los elementos del sistema eléctrico, que son los generadores, los transformadores y el valor de la línea de transmisión.
Entonces, lo único que tenemos que hacer al final es colocar los valores en un nuevo diagrama. Entonces, aquí tenemos los valores de los generadores, punto 0.1058, punto 0.1528, y los transformadores son los siguientes, punto 1088 y punto 1088, y el valor de 3.78 para la línea de transmisión. Esto es todo por este video. Solamente hicimos el cambio de base para encontrar un sistema por unidad unificado. Recuerda que si te gustó el video puedes comentar con algunas sugerencias de temas, con contenido que te gustaría ver, y comparte, y nos vemos hasta la próxima.